Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, bienvenidos. Espero que este canal les guste y que se animen a quedarse para acompañarnos día con día a todos los nuevos tutoriales. Hoy les voy a enseñar cómo tejer este gorro para bebé o para adulto, para la edad que ustedes quieran, con la misma puntada del video anterior. En uno de los días pasados lo subí, esta que está aquí. Es muy fácil de tejer, ustedes lo pueden realizar para cualquier edad y también de cualquier color. Para materiales utilicé esta línea Etrofil Baby Can 100% acrílica, es de aproximadamente 3 milímetros de grosor. Para el color azul utilicé este Cartopu Baby One, también es muy preciosa lana. Para el gancho el número 3.5 milímetros. Ahora sí nos vamos al paso a paso. Vamos a comenzar con tejerle la banda. Entonces para eso vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a empezar a tejer cadenitas. Aquí va a depender de qué tan grueso quieren la banda para su gorro. Yo en mi caso voy a estar haciendo 8 cadenas para tener en total 7 puntos. Una vez que tengamos las 8 cadenas nos saltamos el primer punto y en el siguiente estaré tejiendo un punto bajo. Tenemos 1 en la siguiente cadena, punto bajo, 2 en la siguiente, punto bajo. Así nos vamos a ir tejiendo punto bajo hasta tener nuestros 7 puntos. Tengo mis 7 puntos bajos. Para la siguiente vuelta levantamos una cadena y giramos. Vamos a estar haciendo puntos bajos pero tomando la hebra trasera. Esta hebrita ahí estaremos tejiendo nuestro primer punto bajo. En el siguiente igual tomando la hebra trasera, punto bajo, tenemos 2, el siguiente punto, hebra trasera, tenemos 3, el siguiente punto igual, hebra trasera y tenemos 4, siguiente, hebra trasera, 5 y el último 6 puntos bajos en hebra trasera. El último punto, el punto número 7, se van a tomar las dos pestañitas y ahí tejemos el punto bajo. Una cadena y giramos. Igual, el primer punto, hebra trasera. Los primeros 6 puntos estarán tejiendo en la hebra trasera. Cuando lleguemos al punto número 7, vamos a tomar las dos pestañas y ahí tejemos el punto bajo. Una cadena y repetimos 6 puntos bajos en hebra trasera y el último tomando las dos pestañas, y así vamos a continuar todo hasta tener el largo deseado de la bandita. Terminé mis vueltas de puntos bajos y en pulgadas tengo un total de 12 pulgadas y en centímetros sería un total de 31 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar estas dos partes. Aquí en el primer punto introducimos, vamos a tomar la otra parte, tomamos el primer punto, aquí está, miren, así, y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a estar uniendo estas dos partes como les digo. Entonces deslizamos de esta manera, así. Nos metemos al siguiente punto, el número 2, tomamos el punto de atrás, el número 2, tomamos hebra y deslizamos. Tenemos 2 puntos. En el punto número 3 de enfrente, el punto número 3 de atrás y deslizamos. Así nos vamos a ir por toda esta parte. Tengo mis 7 puntos deslizados y ya tenemos unidos estas dos partes. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a voltear esta parte hacia afuera, esta así. Y esta primera vuelta se va a trabajar en punto bajo. Levantamos una cadena y en este mismo punto estaremos tejiendo nuestro primer punto bajo. 2 pestañas, cerramos. Vamos a esconder esta hebrita. En el siguiente punto o cadena que se mira aquí, tejemos punto bajo. Tenemos 2. En el siguiente punto, punto bajo. Así nos vamos a ir trabajando puntos bajos por toda esta vuelta. Pueden tomar así las cadenitas como yo lo estoy haciendo o pueden tomar todo el punto. Entonces aquí en este espacio estaré tejiendo el punto bajo, así.
Recuerden de esconder su hebra, entonces aquí hacemos nuestro punto bajo y así vamos a continuar puntos bajos por toda la vuelta. Una vez que hayamos terminado nuestros puntos bajos, vamos a deslizar en el primer punto bajo que tejimos, así. Para esta siguiente vuelta estaremos creando la vuelta de las V's. Levantamos 3 cadenas que nos equivale a un punto alto, una cadena más que sería la cadena de separación. En el mismo punto estaremos tejiendo un punto alto. Cerramos 2 y cerramos las últimas 2 hebritas. Tenemos una V. Punto alto, cadena, punto alto. Nos saltamos aquí 1, 2 puntos. En el número 3 estaremos tejiendo nuevamente un punto alto, una cadena, en el mismo punto, otro punto alto. Tenemos la segunda V. Nos saltamos 2 puntos. En el número 3 repetimos punto alto, cadena, punto alto. Tenemos la tercera V. Repetimos, nos saltamos 2 puntos. En el número 3 punto alto, una cadena, punto alto, y esto lo vamos a repetir por toda la vuelta. Llegué al final, aquí tengo una cadena nada más, no pasa nada, me saltaré ese punto, perdón, dije cadena pero es punto, y voy a estar deslizando en la tercera cadenita ya para cerrar esta vuelta. Tenemos algo así por el momento. Vamos a deslizar a la cadena de separación y aquí estaremos tejiendo 3 cadenas. Vamos a crear estos puntos palomita o popcorn. Entonces levantamos 3 cadenas que nos equivale ya a un punto alto. Dentro de este mismo punto estaremos tejiendo 3 puntos altos más para tener el total de 4. Entonces tenemos 3 y el número 4. Jalamos un poquito esta hebrita y nos vamos al primer punto que tejimos, que en este caso sería la tercera cadenita. Aquí introducimos, tomamos esta hebra y la traemos hacia adelante. 2 cadenas y nos vamos a la siguiente V. Aquí estaremos repitiendo 4 puntos altos, 1, 2, del mismo, 3 y el número 4. Jalamos poquito, sacamos el gancho, contamos al primer punto alto, introducimos, tomamos la hebra con mucho cuidado, así, y lo traemos hacia adelante. 2 cadenas, nos pasamos a la siguiente V y repetimos 4 puntos altos. Entonces, tenemos aquí el número 2, el número 3 y el número 4. Jalamos poquito, nos vamos al primer punto que tejimos y tomamos la hebra y sacamos 2 cadenas y repetimos esto por toda la vuelta. Terminé la vuelta, miren qué bonito se mira. Aquí voy a hacer mis 2 cadenas y voy a hacer mi punto deslizado aquí en este espacio, aquí en este donde se cierran los puntos, no, sino en este espacio de aquí, y deslizamos. Tenemos algo así. Para la siguiente vuelta estaremos haciendo una cadena y giramos. Aquí en estos 2 espacios, en estas 2 cadenas, tejemos 2 puntos bajos, así. 1, 2, 3 cadenas, nos vamos al siguiente espacio y repetimos 2 puntos bajos. 1, 2, 3 cadenas. En el siguiente espacio repetimos 2 puntos bajos. Estaremos creando estos solanes. 3 cadenas, en el siguiente espacio 2 puntos bajos. 3 cadenas, en el siguiente espacio 2 puntos bajos. Así continuamos hasta llegar al final. Llegué al final, tengo mis 2 puntos bajos, levantamos 3 cadenas y vamos a hacer el punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Y terminamos con esta vuelta. Ahora vamos a girar de esta manera, así como habíamos comenzado. Y vamos a estar deslizando en este punto que se mira aquí, este espacio. Vamos a estar deslizando ahí. Introducimos, tomamos hebra y deslizamos. Así, con mucho cuidado. A mí se me zafó esta hebrita. Entonces, por detrás de las cadenas, así no, por detrás, introducimos en este espacio y deslizamos. Y levantamos 1, 2 cadenas, que es el medio punto alto, y 2 cadenas más, que serían las cadenas de separación. Nos vamos al siguiente punto por detrás de las cadenas, ¿ok? Por detrás, así, en este espacio que se mira aquí, por detrás, introducimos en ese espacio y hacemos nuestro medio punto alto. 3 pestañas, las cerramos todas juntas. 2 cadenas, nos pasamos al siguiente punto, aquí, por detrás de las cadenas, introducimos en ese espacio y hacemos nuestro medio punto alto. 2 cadenas,
1 y 2 y repetimos en el siguiente punto por detrás, en este espacio, medio punto alto, 2 cadenas, en el siguiente por detrás, medio punto alto. Continuamos así por toda la vuelta. Terminé la vuelta, tengo mis 2 cadenas, vamos a buscar las cadenitas. En la segunda cadena, aquí está 1, 2, ahí en la segunda estaremos deslizando, así. Entonces ya terminamos con esta vuelta. En la siguiente vuelta se va a volver a repetir la vuelta de las V's y luego sigue la vuelta de los popcorn, punto bajo y esta última de los medios puntos altos, y algo así se mira. Entonces vamos a comenzar. Aquí, como les digo, estaremos tejiendo la vuelta de las V's. Vamos a estar deslizando a esta cadenita que se mira aquí para que el punto quede más recto, como derechito en donde está el punto popcorn. Entonces aquí en esta cadenita estaremos deslizando. Levantamos 3 cadenas, que nos equivale a un punto alto, una cadena más, que sería la cadenita de separación. En el mismo espacio, en el mismo punto, otro punto alto para crear nuestra V. Punto alto, una cadena, punto alto. Así va a quedar más recto, ¿ven? Si no va a quedar así como que al ladito, entonces queremos que quede recto. Tenemos la V. Contamos aquí 1, 2. En este espacio que se mira aquí, estaremos tejiendo nuestro punto alto, una cadena en el mismo punto alto. Contamos 1, 2, en este espacio repetimos punto alto, una cadena, punto alto. Y volvemos a contar 1, 2, en el tercero repetimos la V. Vamos a continuar así por toda la vuelta. Terminé la vuelta, hice mi punto deslizado en la tercera cadena. Ahora estaremos tejiendo la vuelta de los popcorn, así, esta que está aquí. Entonces estaremos deslizando aquí en donde está la cadenita. Levantamos 3 cadenas, que nos equivale a un punto alto. En el mismo espacio vamos a tejer 3 puntos altos más para tener el total de 4. Tengo 4 puntos altos, nos vamos al primer punto que tejimos, tomamos la hebra y la traemos hacia atrás, hacia adelante, perdón, 2 cadenas, en la siguiente V, 4 puntos altos, 2, 3 y el número 4. Jalamos al primer punto alto, tomamos la hebra hacia adelante, 2 cadenas. Entonces vamos a repetir esta vuelta, estos pasos por toda la vuelta. Terminé la vuelta, tengo mis 2 cadenas y mi punto deslizado aquí en este espacio. Una cadena y giramos. Recuerden que en esta vuelta de los puntos bajos giramos. En este primer espacio hacemos 2 cadenas, 2 puntos bajos, perdón, 3 cadenas. En el siguiente espacio 2 puntos bajos, 1 y 2. 1, 2, 3 cadenas. En el siguiente espacio 2 puntos bajos, 1 y 2. 3 cadenas. En el siguiente espacio punto bajo. Así continuamos por toda esta vuelta. Terminé la vuelta, ahora vamos a girar así. Vamos a estar deslizando en este espacio que se mira aquí, estaremos creando la vuelta de los medios puntos altos. Entonces aquí en este espacio por detrás de las cadenas, por detrás introducimos. Deslizamos y 2 cadenas equivale a un medio punto alto, 2 cadenas más que serían las cadenas de separación. Nos vamos al siguiente punto, por detrás de las cadenas. En este espacio que se mira aquí, vamos a hacer el medio punto alto. 2 cadenas, en el siguiente espacio por detrás, medio punto alto. 2 cadenas, en el siguiente punto por detrás, medio punto alto. Vamos a continuar repitiendo estas 4 vueltas hasta tener el largo deseado antes de cerrar el gorrito. Siempre pueden regresar al video donde comencé a explicar los pasos, la vuelta número 1 hacia la 4. Así hasta que ya tengamos pues las vueltas necesarias, el largo deseado para el gorro. Terminé las vueltas. Aquí miren, tejí 1, 2, 3, 4 vueltas, 4 secuencias. Aquí al final les voy a explicar. Aquí nada más tejí un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Recuerden que en las pasadas eran 2 puntos bajos, 3 cadenas, 2 puntos bajos. Bueno, pues para disminuir hice un punto bajo, 3 cadenas, así para que sea menos disminuciones al final. Para esta vuelta estaré deslizando aquí en este espacio, en este punto, así. Y levantamos 1, 2 cadenas, que es un medio punto alto. Sin cadena de separación, aquí no vamos a hacer cadena. Al siguiente punto, por detrás de las cadenas, un medio punto alto. Así.
En el siguiente punto, por detrás de las cadenas, medio punto alto. Al no hacer las cadenas, eso va a ir disminuyendo. Entonces tenemos el medio punto alto igual. En el siguiente punto, sin cadena de separación, otro medio punto alto. Perdón, se me traba mucho la lengua. Bueno, medio punto alto. En el siguiente, medio punto alto. Tengo que agregar algo blanco para que pues la luz no esté cambiando. No sé por qué pasa eso. Entonces vamos a continuar así, sin cadena de separación, haciendo nuestros medios puntos altos. Terminé la vuelta, hice mi punto deslizado en la segunda cadena. Tenemos algo así, miren, ya se cerró un poquito. Ahora en esta vuelta estaremos tejiendo punto bajo. Hacemos una cadena, en este mismo punto tomamos hebra. En el siguiente punto introducimos, tomamos hebra. 3 pestañas, cerramos todas juntas. En el siguiente punto tomamos hebra, sacamos. En el siguiente tomamos hebra, sacamos 3 pestañas, cerramos todas juntas. En el siguiente repetimos 3 pestañitas así y cerramos todos juntos. Estamos haciendo disminuciones de puntos bajos. Vamos a continuar así por toda la vuelta. Al terminar hice mi punto deslizado, una cadena y corté. Ahora aquí vamos a estar cerrando. Voy a tomar mi aguja lanera, voy a introducir mi lana así y vamos a estar haciendo pues los puntos zigzag para después jalar y que se cierre este círculo. Entonces en este punto de adentro hacia afuera sacamos y así vamos haciendo en puntos zigzag así para ir cerrando esta parte de aquí. En todos los puntos tenemos que ir cerrando de esta manera. Ya que hayamos tomado cada uno de los puntos, vamos a jalar así para que se cierre este círculo. Y una vez que ya lo tengamos cerrado, vamos a jalar, tomar estas hebras así para que se vaya cerrando un poquito mejor. Así jalamos y ya se va a asegurar así. Volvemos a tomar y hacemos esto para cerrar nuestro punto. Cortamos nuestra hebra. Pues ahora sí tenemos ya algo así, nada más falta colocarle el pompón. Eso sí, yo no se los voy a enseñar cómo tejer, pero les voy a dejar el enlace de un tutorial para que hagan pues el pompón y después se lo coloquen. Y listo, hemos terminado nuestro gorro, algo así se mira. Es muy fácil de tejer, ustedes lo pueden hacer de cualquier color, también hacerlo para cualquier medida. En cualquier color se mira muy precioso. En los próximos videos estarán viendo un canesú para crearle la chamarrita y yo creo que voy a hacer todo el conjunto completo. O sea, tenemos el gorro, voy a hacerles las botitas, el suétercito y el pantalón. Así que esperen esos próximos tutoriales, ¿ok? Entonces espero que les haya gustado, que las puedan realizar sin ningún problema. Cuídense mucho, muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos aquí en un próximo video. Cuídense, bye.